planos superiores de los siervos seres ayudantes en la creación posterior. Hermetes. Hermetes es un fiel sirviente que domina la gravitación, la atracción circular de las fuerzas y el orden inherente a este circular. El efecto de su acción que él envía a los planos de los mundos de la materia en el servicio devocional a Mercurio es como un tirón cementante y vinculante de las partículas que bajo su bastón, en la punta del cual hay un resplandor magnéticamente radiante, se reúnen obedeciendo la ley de la gravitación. El resplandor que emana de Hermetes y su bastón funciona por sí mismo como un principio que impregna los mundos materiales y, en orden inexorable, une todo en totalidades giratorias que desde las partículas más pequeñas hasta los universos enteros forman cúmulos de los que procede el material de construcción para las manos de otros sirvientes que se balancean fielmente en obediencia a Odionar y Mercurio. Hermetes es, en su naturaleza, el gobernante sobre la materia. La materia está sujeta a él y él, en todos sus planos, da ley y orden a su unión y movimiento. Aquí, en materia, estamos en su taller, en su provincia, porque la ley de las partículas girando que brindó la oportunidad de construir las sustancias a partir de las cuales se formó el universo, pertenece a su administración. El universo es, pues, obra de Hermetes y un día se llamará no universo, sino Hermetis. En Hermetis todo está en orden y en paz naturalmente, automáticamente. Todo lo que la visión terrenal del hombre puede ver, incluso a sí mismo, en el manto terrenal del cuerpo, obedece al círculo de fuerzas en el que el bastón de Hermetes imprimió el ritmo y el orden. Por eso, entre las personas, el bastón o la vara es un símbolo de ordenar, orden y también de fuerza. Muchos siempre se han sentido inspirados por el bastón visto en la mano de Hermetes, porque a menudo aparece sobre los mundos mientras supervisa el orden impreso en todas las partículas de polvos espirituales envueltos que se han hundido en los planos de la materia. La alta figura de Hermetes tiene una apariencia extraña, estricta y, al mismo tiempo, atractiva, porque él irradia apoyo y seguridad en la distancia durante el curso de los mundos. Su rostro general se ve potenciado por un alto pilar dorado sobre su cabeza que tiene la forma de un gono. El pilar se asemeja a un sombrero, pero no tiene pico y termina en una luz brillante que se derrama hacia los espacios lejanos. La forma que flota en esta luz tiene la forma de un cuenco semicircular, que es de color blanco dorado. Para Hermetes, este cuenco reemplaza las alas que llevan otros siervos sustanciales.
Hermetes tiene un rostro alargado y luminoso, de donde sus ojos sabios brillan sobre todo. Su cabello, al igual que su larga barba, que le llega casi hasta la cintura, es de color plateado. Este color significa la duración de la actividad de Hermetes en la materia, ya que su principio está asociado con el comienzo y la existencia de Valhalla. Por lo tanto, mientras Valhalla esté activo aquí, el principio de Hermetes actuará hacia abajo en los mundos de la materia. En Hermetes se combina la radiación de Mercurio con la emanación del rayo del primordial Lilac, quien a través de Hermetes envía a la materia la seguridad de la permanencia de los mundos. Tranquilidad y, al mismo tiempo, la presión casi insoportable de la implacabilidad. La firmeza en su principio es la parte misma de la radiación de Lilac llevada dentro del noble Hermetes. Incluso si la materia fuera descarada por el efecto de las fuerzas de los otros seres sustanciales, como en el caso de la actividad de Ares, y esta influencia provocará la destrucción. El principio de Hermetes darían lugar instantáneamente a nuevas partes de la materia y nuevos mundos, de los cuales los planos eventualmente se formarían de nuevo, reflejando imágenes de los maravillosos jardines en los planos luminosos de la creación. Es un ciclo de renovación de las partes del mundo y los cosmos contenidos en ellas. Las constelaciones que centellean en el cielo nocturno hablan de su creatividad y dan testimonio del principio de las fuerzas magnéticas, del cual surgió todo el universo Hermetis. Constelaciones gigantes conectadas en totalidades galácticas y cúmulos estelares transmiten radiación sabiamente guiada a todo lo que se encuentra en esta parte de la creación material. Acontecimientos e historias completos están inscritos en las uniones de estrellas individuales, lo que permite que las fuerzas de ayuda y desintegración fluyan hacia cada criatura viviente. Un día, los hombres aprenderán a leer correctamente estas radiaciones de las estrellas y reconocer en ellas las fuerzas que pueden ser útiles en el momento adecuado como portadores de una corriente vigorizante en la materia. Entonces, a la derecha, las estrellas serán la guía de los acontecimientos en el movimiento de la materia de proporciones colosales, con una facilidad que requería solo un toque del dedo índice. Y todo esto está oculto en el circular de las fuerzas incrustadas en las partículas de materia por el sirviente Hermetes. Inmensa calma y fuerza creativa emana de la augusta figura de Hermetes y son un modelo para todo orden pacífico y silencioso. Una especie de flujo de radiación magnético y omnipotente emana del espacio general en el que se encuentra el gran Hermetes, y este flujo somete inmediatamente todo lo que se acerca al cumplimiento del balanceo armonioso. El firme abrazo del orden de la materia, sin embargo, es un recordatorio constante para el espíritu humano de la necesidad de elevarse por encima de este orden, porque la esencia de su espíritu es de otra especie y necesita alcanzar una mayor libertad, expansión de su voluntad, que la que permite
el orden de Hermetes. Le recuerda al espíritu que la creación subsiguiente no es su verdadero hogar, sino solo un espacio de invitados donde puede desarrollarse hacia la madurez y la sabiduría. Así, un cierto punto de tiempo aquí siempre conduce eventualmente a la expulsión del espíritu humano del ámbito de los mundos de la materia, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esto sucede ya sea en dirección ascendente hasta completar el viaje al ingresar conscientemente al hogar espiritual dichoso, o en dirección descendente bajo la dura presión de los sirvientes de Ares a lugares donde, junto con todo lo que es material, la esencia del hombre finalmente se ve privada de la autoconciencia, de modo que sólo queda la semilla del espíritu humano inconsciente. Incluso esta esencia primordial inconsciente de la base espiritual humana puede elevarse a partir de entonces hacia las alturas de la luz espiritual, porque en este plano también es en su ligereza expulsado del orden del sistema de rotación de todas las cosas de Hermetes. Con el tiempo, en las alturas de las nebulosas luminosas de lo espiritual, bajo otras influencias de las vibraciones espirituales, esta semilla espiritual inconsciente puede, en nuevas acumulaciones de la corriente de sustancia espiritual a su alrededor y en el proceso de encenderse que trabaja en ella, despertar de nuevo a un nuevo impulso de volverse consciente de sí mismo. Con este impulso es empujado nuevamente hasta el borde mismo de las nebulosas, hacia las esferas, donde comienza el mundo de la creación subsiguiente, hasta que, dándose un empujón de ayuda, finalmente sale volando y comienza a descender a las primeras nebulosas ubicadas más abajo en Valhalla, donde el germen espiritual, guiado por las misericordiosas manos de apoyo de las sirvientes seres sustanciales, le une con los primeros mantos que le permitirán avanzar hacia los planos de los mundos de la materia. Tal es el inicio del camino de su desarrollo en la obra de la creación subsiguiente, donde en absoluta obediencia a las leyes se sujeta a los efectos de la acción de todos los nobles sirvientes formados por Mercurio para construir las esferas materiales. Así, la chispa espiritual emprende un viaje en el que será siempre incondicionalmente obediente al efecto de la acción del gran giro de Hermetes. Solo puede liberarse de estos efectos de nuevo de dos maneras, ya sea madurando hacia arriba, más allá del alcance de la creación subsiguiente, o hacia abajo para perder todo lo que ha experimentado y absorbido en sí mismo en los caminos de su desarrollo parcial en los mundos de la materia. Sin embargo, el curso de sus andanzas en las esferas materiales permanecen dentro del marco del orden establecido y mantenido por Hermetes. El poderoso servidor de Odionar, a través de su regente en Valhalla, sirve a Mercurio y por lo tanto a Parsifal, quien atiende toda la obra de la creación como Hijo de Dios Padre. El mismo Hermetes tiene solo unos pocos ayudantes a quienes pertenecen los ángeles de las respectivas partes del mundo. Hermetes se encuentra por encima de estos ángeles y determina la movilidad,
la densidad y la transparencia de los mundos que giran en partes individuales del mundo. En este sentido, Él, en cierto sentido, es el Señor del espacio y, junto con su hermano Atmes, también del tiempo de las partes del mundo mencionadas. Hermetes es un sirviente especial hasta cierto punto de pie por sí mismo. No está separado de los otros seres sustanciales, pero la sabiduría reside dentro de él con cierta bondad que emana constantemente de él y lo hace, en cierto modo, superior a sus compañeros. Al mismo tiempo, la susodicha bondad se une en él a una intransigencia deteniéndose por el cumplimiento de su orden que él establece para todo, siguiendo las grandes leyes de la creación en las que la sabiduría eterna de la voluntad de Dios ha oscilado desde el mismo comienzo. Hermetes es un sirviente que está con Atmes en el círculo cerrado alrededor de Odín, llevando dentro de sí mismo un tipo fundamental relacionado con la materia. Por lo tanto, están uno al lado del otro como fuerzas de base cerca de los vasos sagrados en Valhalla. Sirius, Neptuno, Organos, Hermetes, Atmes y Thor. Además de ellos, estos seres sustanciales en su naturaleza trabajan estrechamente con Odín, Herferide, Herfeline, Sirf, Afrodite y Jateine. Y el tumultuoso Ares se mantiene solo, al igual que Artemisa, que está cerca de él en su acción consonante. Ares actúa como una presión intensificadora de los principios de acción en los que trabajan sus compañeros y consiervos. Se pueden encontrar muchos otros sirvientes en los círculos cada vez más amplios que giran alrededor del punto de partida de los salones de Valhalla. El gran, admirable y perfectamente funcional suceso es inherente al Valhalla. Aquellos que se sintonizan con este gran círculo bendito tendrán un camino muchas veces más brillante y alegre a través de los mundos de la materia. Su espíritu pasará fácilmente a través de todas las experiencias con el apoyo de la protección y la ayuda que fluye hacia él desde las alturas del poderoso y elevado Valhalla. Así comprenderán y aceptarán también el orden residente en la obra del noble Hermetes. Así obtienen el reposo buscado por todos los que tratan de encontrar la armonía entre la mente y el cuerpo. La tranquilidad y el orden de Hermetes estarán a su lado con una fuerza alentadora y firme, permitiéndoles encontrar cierta armonía y compostura ya aquí en los mundos materiales. Una fuerza interior también entra en su vida descansando en la acción invisible del unísono de todos los mantos del espíritu. De esta manera, tal persona se convertirá en un verdadero maestro controlando las fuerzas de su espíritu, ayudándolos siempre en una forma de ser tranquila y equilibrada para encontrar uso en los caminos que podemos llamar verdaderamente ideales. A través de acciones tranquilas y equilibradas, esa persona también recibirá fuerza del respetable Hermetes, quien es el dador de esta paz y orden claro en todas las cosas. Mucha gente se preguntan cómo es posible que esté pasando lo que está pasando a su alrededor. No son conscientes de que esto es solo el comienzo,
simplemente una etapa inicial de los acontecimientos que tendrán lugar a medida que el rayo de Parsifal llega a la Tierra cada vez más. Lo que está sucediendo ahora se basa en el estado espiritual de la Tierra. Con tensión creciente penetra en el interior de cada uno, cuestionando su anclaje en la sintonía pura. El statu quo está comenzando a desmoronarse y caer a medida que la primera ola de acontecimientos agitados sacude la vida de una gran parte de la humanidad. El esfuerzo por equilibrar este vaivén será grande y realmente parecerá por momentos que todo va volviendo poco a poco a su estado original. Sin embargo, este será solo un breve periodo de respiro que pasará rápidamente y en lugar del desmoronamiento inicial, algunas certezas existentes de las personas se romperán en su conjunto. Secciones enteras de las actividades humanas de las cuales las personas obtienen ganancias se dividirán y colapsarán como innecesarias y ya no ofrecerán nada a nadie. Por el contrario, lo que casi ha sido olvidado y, en cuanto a importancia, se ha convertido en despreciado y inferior, resurgirá como una joya, trayendo un recurso y un rescate. La gente regresará agradecida y humildemente a trabajar con la naturaleza porque les permitirá ganarse la vida. Sin embargo, incluso en este regreso no habrá promesa de éxito por mucho tiempo porque los sirvientes elementales no apoyarán en ninguna parte las acciones de las personas que quisieran continuar en un viejo ritmo. El intento de volver a esclavizar al suelo y a la naturaleza será duramente rechazado por la mala cosecha y donde el hombre no escuche con humildad los consejos de los seres elementales, habrá mala cosecha y hambre. Tomará tiempo y será doloroso porque no será posible restaurar nada sobre los viejos cimientos del enfoque humano del mundo de los ideales. El fracaso irá acompañado de golpes conducentes a la destrucción de todo lo que intentará torcer a la naturaleza en el actual señorío humano. Todo el mundo natural está ahora bajo la protección directa de la radiación de Dios y los hombres comenzarán a sentirla cada vez más en sus acciones de retorno. Sequías, inundaciones, vendavales y terremotos se opondrán a las formas que el hombre se ha acostumbrado a usar contra toda la naturaleza, que es la esfera sublime de actividad de los siervos elementales, de hecho, y nunca ha pertenecido al mundo humano. Uno debe acercarse a este territorio del sublime taller de los sirvientes elementales como un invitado que es bienvenido solo si atiende las instrucciones de los verdaderos mayordomos. Escuchemos ya ahora un susurro bajo de las voces que descienden de la noble Sif y sus hijas que están activas en toda la división de la naturaleza que incluye bosques, praderas, campos y jardines. El que aprenda esto con el tiempo tendrá muchas bendiciones y mucha ayuda de su lado. Todo florecerá en sus manos y poco a poco aprenderá a erradicarse al mundo de la naturaleza de tal manera que toda la hueste de los seres elementales que cuidan de las plantas y los animales se acercarán a él
con alegría, como a un servidor espiritual armoniosamente resplandeciente en la creación.